Bienvenido a este nuevo capítulo de Zurich, acompañado de INTA de la Universidad de Chile. Hoy tenemos como invitada a Valentina Ovalle, oncóloga radioterapeuta de la Clínica IRAM. Hoy día vamos a hablar sobre cómo la prevención y la detección temprana son las mejores herramientas para ganarle al cáncer. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para partir, queríamos preguntarte, ¿qué significa realmente hablar de la detección temprana? ¿Cuánto se considera como temprano? Claro, idealmente lo que uno pretende con la detección temprana es llegar antes de que haya síntomas de una enfermedad. Entonces eso implica hacer ciertos chequeos apropiados para distintas edades, y hombres y mujeres tienen chequeos distintos, y con eso pretendemos en alguien que no tiene ningún síntoma hacer detección, en este caso de cáncer, por ejemplo. Perfecto. ¿Y por qué es tan determinante detectarlo a tiempo? Porque está muy probado que la detección precoz, como por ejemplo en el caso de cáncer de mama, la mamografía, que es el examen que usamos para detección precoz, puede mejorar los resultados y disminuir la mortalidad por cáncer. O sea, el tener un programa de mamografías a nivel país, por ejemplo, determina que mueran menos mujeres por cáncer de mama en esa población. Perfecto. Y como el contexto en general, como para ver cómo estamos en el país, en Latinoamérica, ¿cuáles son los tipos de cánceres más frecuentes que podemos ver el día de hoy? Los más frecuentes a nivel global son cáncer de mama en mujeres, cáncer de próstata en hombres, cáncer de colon, cáncer gástrico, que es algo específico y como un poquito más especial en Chile y Asia, por ejemplo, entre los más frecuentes, además del cáncer de pulmón. ¿Y la probabilidad de cura en cuanto a esta detección precoz va a variar del tipo del cáncer o más o menos cuál es como esa generalidad? Claro, el tipo de cáncer es muy determinante en la mortalidad, pero también lo es el tamizaje. Entonces hablamos de que los tumores que tienen ciertos chequeos que detectan precozmente la enfermedad en general ayudan para poder tener sobrevida sobre 90%, o sea que la gran mayoría de esas personas se curan si es que se hacen los chequeos. No tenemos chequeos desafortunadamente para todos los tipos de cáncer, pero sí lo hay para cáncer de mama, colon, por ejemplo, entre otros, próstata. No, perfecto, claro, y es alta la probabilidad, o sea, 90% de cura es bastante alta. Y bueno, muchas personas sienten miedo a hacerse estos exámenes por distintas razones, temor al resultado. ¿Cómo podemos enfrentar esa barrera frente a ese temor? Claro, justamente debería ser al revés. ¿Por qué? Porque si yo no me hago nunca un chequeo, por ejemplo, pongámonos en el extremo de que alguien nunca se quiso hacer un chequeo y ya detectamos la enfermedad a raíz de síntomas, es muy probable que esa enfermedad ya esté mucho más avanzada. ¿Y qué determina eso? Determina que el pronóstico es peor, determina además que si tenemos un tratamiento, esos tratamientos van a ser en general menos efectivos y van a generar más síntomas, ¿ya? En cambio, una intervención como es la mamografía, por ejemplo, que no es que sea 100% indolora, pero la verdad es que no provoca dolor, sino que es una molestia súper leve. Una intervención como esa puede disminuir la mortalidad por cáncer en forma muy alta, con un 30% de reducción, ¿ya? Y sabemos que las mujeres, por ejemplo, que se hacen mamografía y detectamos el cáncer en etapa 1, tienen una probabilidad de sobre 95% de estar vivas a 5 años y sin enfermedad. Perfecto. Claro, y ese temor, bueno, muchas personas, como dice esta pregunta, no se hacen los exámenes por no tener algo, porque tienen este temor de que en general creen que se van a hacer un examen y siempre vamos a tener algo. Y no es tan así. Y en cuanto como a claves del autocuidado, ¿qué hábitos aumentan el riesgo de cáncer y cuáles lo reducen a manera general? Eso está muy, muy estudiado porque como el cáncer es hoy día la mayor causa de muerte a nivel global, en Chile, por ejemplo, superó a las muertes por enfermedades cardiovasculares hace un tiempo. Entonces es algo que está en constante estudio y sabemos que ciertas intervenciones como hacer ejercicio, la actividad física disminuye el riesgo de desarrollar un cáncer y en cambio el sedentarismo lo aumenta. El consumo de alcohol y de carnes procesadas también aumentan el riesgo de cáncer y eso es algo que es como menos sabido. Si uno pregunta a la población general, no todos saben que el tomar alcohol y comer carnes procesadas pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama y colon, por ejemplo.
El tabaco es como mucho más conocido, que se asocia a riesgo de cáncer de pulmón, pero también a otros cánceres como cáncer de cabeza y cuello, de vejiga incluso. Entonces ya hay varios factores de riesgo conocidos en cáncer de piel, además la exposición al sol, por ejemplo, que es acumulativa durante la vida, y mientras otras cosas como la actividad física disminuyen el riesgo. Claro, porque está esta correlación de que si fumo solo me puede dar cáncer al pulmón, o se cree, o gente que no fuma y le da cáncer al pulmón, es por otras variables, también no solo por fumar. Bueno, ser fumador pasivo, eso igual afecta como, no sé si al mismo nivel, pero también... Pero es un factor de riesgo importante. Claro. Y como te decía, hay otras cosas que son menos conocidas y que están en el día a día, como el consumo de carnes procesadas, por ejemplo. Pero es algo que ya hace un tiempo sabemos que puede aumentar el riesgo de cáncer. Perfecto. Y a nivel como general del cáncer, porque sabemos que ya los tratamientos son distintos según el tipo de cáncer, ¿existe alguna vacuna que nos permita reducir como farmacológicamente el riesgo de...? Sí, afortunadamente, por ejemplo, la vacuna contra el virus papiloma humano, que está disponible en nuestro plan de vacunación nacional, por ejemplo, y que se está dando a niños y niñas, sabemos que claramente afecta el riesgo de que en una población haya cáncer de cuello uterino, que es un tumor que en países más desarrollados quizás no es el más típico, pero todavía en Latinoamérica, África, por ejemplo, es súper frecuente. Entonces, por un lado la vacuna contra el VPH y también la vacuna para hepatitis B, por ejemplo, porque disminuye también el riesgo de cáncer hepático. Ya, no, perfecto. Claro, y esta vacuna del papiloma se agregó hace poco como al plan nacional, ¿sí? Sí, no me recuerdo ahí exactamente la fecha, pero hoy día ya la usamos, está disponible en todo el país. Claro, porque muchos no acudían a ponerse esta vacuna por el valor. Ahora que ya esté dentro del plan, es muy bueno. Y si hablamos un poquito de la detección temprana, ¿ya? ¿Qué exámenes preventivos, como si vamos separándonos un poquito como la comunidad, deberían hacerse hombres y mujeres en distintas etapas de la vida? Sí. Hay distintas guías disponibles, ¿ya? Pero puede variar un poquito la edad entre una guía y otra, o la frecuencia o intervalo con la que uno hace los exámenes. Pero en general las mujeres desde los 40 años hacia arriba deberían hacerse la mamografía. Esto estoy hablando siempre para personas que no tienen un riesgo mayor que la población general, ¿ya? Yeah. Porque sabemos que hay ciertos factores familiares o hereditarios que pueden aumentar el riesgo. Entonces, en esos pocos casos no seguimos esta misma regla, sino que en general se baja la edad del chequeo, ¿ya? Yeah. Pero en cáncer de mama en población general, las mujeres de los 40 hacia arriba, una vez al año. Para el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, desde los 21 años hacia arriba, deberían someterse a el PAP, el Papa Nicolau, y ya de los 30 hacia arriba en general se intenta hacer un diagnóstico conjunto entre el PAP y el PCR para virus papiloma, que es una técnica que se usa para detectar el virus directamente de papiloma humano, que es el que causa la gran mayoría de los cánceres de cuello uterino, por ejemplo. Está también la detección de cáncer de colon en forma precoz, y eso se puede hacer con distintas formas. Una es la colonoscopía, en general de los 45 años hacia arriba, eso para hombres y mujeres. Y en alguien que no tiene riesgo aumentado es aproximadamente cada 10 años. También hay otras formas de hacer detección precoz de cáncer de colon, con detección de sangre en las deposiciones, por ejemplo, y eso puede ser anual. Entonces depende de la técnica o el método que uno elija, el intervalo también apropiado para poder hacer ese screening. Cáncer de pulmón en grandes fumadores también deberían hacerlo una vez al año, un escáner de tórax, por ejemplo. Así que hay varias cosas. Para cáncer de próstata también. En general ahí la conversación se empieza a dar a los 50 años cuando no hay factores familiares. Ya, perfecto. Y claro, hay ciertos conocidos que están establecidos como estos periodos que me comentabas en cuanto a lo gástrico, que se está viendo que está como aumentando más los casos de cáncer de colon, cáncer gástrico. ¿Quiénes deberían hacerse esos chequeos? La población general. Todos deberíamos hacerlo de los 45 más o menos hacia arriba. Perfecto. Y ahí es, por ejemplo, la colonoscopía es solamente cada 10 años. O sea,
Obviamente esa es una intervención que puede ser un poquito como más incómoda y que la gente le tiene como más miedo a hacerse la colonoscopía, pero la frecuencia es muy baja, o sea, es cada 10 años. Claro, No hay que hacerlo más seguido que eso. Perfecto. Y ahí lo que buscamos es detectar pólipos en el cáncer de colon, por ejemplo. Sabemos que los tumores de colon parten como pólipos, que son tumores benignos. Ya. Entonces con la colonoscopía uno puede detectar esto cuando es algo benigno y se reseca y ese es el tratamiento. Ah, perfecto. Y en cuanto a cuando existen antecedentes familiares, claro, me comentabas que la frecuencia o el tiempo donde empezaban a hacerse los chequeos eran antes, pero, por ejemplo, si tenemos a alguien en la familia que tuvo, no sé, cáncer, por ejemplo, de mama, es netamente, ¿eso es el chequeo que se hace? ¿Se entiende como solamente me chequeo como el cáncer de mama o es el cáncer en general lo que se hace ese chequeo? Claro, hay distintos síndromes, entonces lo más apropiado ahí sería que esta persona, si tiene antecedentes familiares, tenga una evaluación de riesgo. Una evaluación de riesgo, hay varios profesionales de la salud hoy día que están capacitados para hacer estas evaluaciones, no solo los médicos, por ejemplo, y ahí uno toma en consideración factores familiares, o sea, todos los antecedentes familiares, ya sea por el lado paterno o materno, porque esto no se hereda solo por el lado materno, y según eso uno puede ir guiando y viendo cuáles son los tumores más frecuentes en esa familia, ¿ya? Puede que, por ejemplo, haya una agregación de cáncer de mama en la familia, cáncer de ovario, melanoma, por ejemplo. Y según eso, uno puede hacer un estudio y no solamente hacerle chequeos antes a esa persona, sino que hacer un estudio que se puede tomar en la sangre o en la saliva, que hoy día está disponible acá, que es un estudio genético. Y se pueden mirar los genes de esa persona y ver si necesita partir con los chequeos antes, si tiene algún síndrome genético y poder dirigir mucho mejor qué exámenes necesito pedirle también. Ah, perfecto, porque claro, según lo que se ve o se escucha, las personas creen, claro, si mi familiar tuvo cáncer de pulmón, yo voy a tener cáncer o sea, es posible que tenga solo cáncer de pulmón, pero va en la genética que puede existir en algún otro órgano. Es una mezcla de factores genéticos con factores ambientales. Claro. Y por ejemplo, claro, a veces hay una percepción equivocada del riesgo. O sea, claro, si yo tengo 5 familiares con cáncer de pulmón, pero resulta que estas 5 personas eran grandes fumadores, lo más probable es que yo no tenga nada genético, sino que sea algo más bien ambiental. Claro. Versus otras veces que es solo un familiar con un cáncer de páncreas, por ejemplo, y eso igual es un signo de alerta porque es un tumor que se da con mayor frecuencia en personas que tienen cosas genéticas en comparación a aquellos que no las tienen. Perfecto, no, clarísimo. ¿Y algún síntoma importante que a mí me debería ser como una señal de alerta, como a motivarme a consultar? Claro, en general cuando ya hay síntomas, como decíamos, es porque ya el cáncer puede estar en una etapa un poquito más avanzada. Para distintos cánceres, estos signos de alarma podrían ser, por ejemplo, en cáncer de mama, el tener un cambio en el color de la piel de la mama, una retracción del pezón, por ejemplo, alguien que nunca tenía el pezón invertido y de repente tienen retracción, el palparse un nódulo en la mama. En cáncer digestivo, el sangrado digestivo, o sea, que con las deposiciones salga sangre, por ejemplo. O en el caso de cáncer de pulmón, el toser con expectoración con sangre también es un signo de alarma, por ejemplo. No, perfecto. Claro, y de entender que todas tienen múltiples factores y que estos síntomas también pueden deberse a otras cosas, pero siempre consultar. Y en tu caso, que eres oncóloga, tu rol como oncólogo, una vez que se detecta el cáncer, ¿cómo lo podrías como definir o describir? Claro, nosotros en general actuamos desde la sospecha, a veces también, porque hay pacientes que pueden consultar justamente porque tienen alguna sospecha, porque se palparon algo, porque tienen sangrado. Luego, obviamente, tenemos un rol en el diagnóstico con la solicitud de exámenes y también el examen físico es súper importante para ir orientando los diagnósticos. Y luego en el tratamiento y después durante un periodo muy largo que va a tener esta persona que ya tuvo cáncer, ya fue diagnosticada, fue tratada y nosotros en el fondo vamos a estar involucrados en el seguimiento de esta persona para siempre, ¿ya? Y eso es súper importante porque en el periodo de seguimiento, que es como el periodo más largo, a veces pueden aparecer algunos síntomas derivados de los mismos tratamientos. Vamos haciendo exámenes para poder diagnosticar una eventual recidiva, que es que cuando un cáncer vuelve en la misma zona o en otra.
Entonces es una relación como de bien largo plazo. Claro, porque posterior a que nosotros podamos decir que ya estamos como libre de cáncer, que es como la palabra que se utiliza, después igual tiene que haber un seguimiento, ¿verdad? Claro, igual es súper importante en el seguimiento de estos pacientes estar teniendo controles, uno para poder conversar con ellos y ver si es que desarrollaron algún síntoma o tienen algún signo de alarma, y poder también estar haciendo los controles periódicos con examen. Perfecto. Y bueno, y desde tu experiencia, ¿cuáles serían para ti los principales desafíos que tenemos en Chile para mejorar lo que es la detección precoz? En Chile existe, por ejemplo, un programa que ya está instaurado en términos de cáncer de mama, por ejemplo, con las mamografías, que están disponibles para las mujeres sobre los 50 y hasta los 69 años, cada 3 años, en este caso es la disponibilidad. Pero hay una mala, no sé si recepción, pero mala adherencia. Entonces, por ejemplo, se acaba de hacer un estudio en algunas mujeres chilenas y se vio que menos de la mitad de las que deberían estar en estos controles y en los que están disponibles estos chequeos, menos de la mitad se hace la mamografía. Y la mayoría de las veces era porque priorizan otras cosas antes de esto, ¿ya? Pero es súper importante en el fondo como poner el foco ahí. Yo creo que pongamos, darle la importancia que tiene la detección precoz, porque como sabemos que son una herramienta que disminuye la mortalidad, pero también porque a pesar de que hoy día cuando uno detecta un cáncer, muchas veces estos tumores son tratables y las personas se mejoran de esto, lo cual es súper bueno, pero obviamente mientras más tratamientos damos, más síntomas pudiesen haber en relación a los tratamientos. Entonces lo ideal es llegar lo antes posible para poder hacer el mínimo tratamiento necesario. Claro, y como dices tú, yo creo que dar ese énfasis a lo importante que es que sea precoz y no acudir cuando me siento mal, cuando tengo alguna sintomología, teniendo estas opciones de hacerlo anualmente. O sea, no es algo tan frecuente como que nos quite como mucho espacio frente a nuestras prioridades. Y para terminar, te queríamos pedir, si pudieras dar 3 consejos, ¿ya? Sobre la prevención y la detección temprana del cáncer. ¿Qué nos recomendarías o nos darías como...? Sí, a ver, yo creo que acá es muy importante, podemos actuar como en 3 frentes, yo diría. 1, el cambio de hábitos. Sabemos que la estimación es más o menos que 1 de cada 4 cánceres se podría prevenir si es que cambiáramos los hábitos de alimentación, de hacer actividad física y disminuir el sedentarismo y la obesidad, por ejemplo. Lo cual es un número súper importante porque a nivel global el cáncer es muy prevalente. Segundo, la detección precoz o el tamizaje. Entonces, no postergar el hacernos nuestros exámenes cuando estamos asintomáticos, cuando estamos sanos. Eso válido para la mamografía, válido para la colonoscopía, en el caso del cáncer de colon. Las personas que han sido grandes fumadores también deberían tener estos chequeos con escáner anual, por ejemplo. Lo mismo para el cáncer cérvico-uterino, que es súper importante en la región de Latinoamérica. Entonces, después de cambiar los hábitos, estar muy atentos haciéndonos nuestros exámenes de detección precoz. Y tercero, bueno, cuando ya tenemos algún síntoma, no postergar el ir por miedo a que me van a hacer una detección de algo, sino que al revés. Si yo ya tengo un síntoma, es el momento para consultar lo más precozmente y poder idealmente hacer los tratamientos cuando son los menores posibles y lo menos mórbidos y con menos síntomas asociados. Perfecto, muchas gracias. Esas eran las preguntas que teníamos para hacerte el día de hoy. Y bueno, así como nos decía la doctora, es súper importante la prevención, el cambio de hábitos y no esperar a tener distintos síntomas para consultar. Tenemos nuestros exámenes anuales o las distintas frecuencias que lo hacen muy importante consultar. Así que darte las gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos los que nos escuchan y ven el día de hoy y los invitamos a seguir viendo todos nuestros capítulos.